Bueno, buenas noches, Mauricio. Ahorita acabé de iniciar la grabación. Voy a comunicarme con los voceros de ustedes para que notifiquen que la sesión ya inició. Igualmente, en 3 minutos iniciamos.
Bueno, Buenas noches, eh, profe Edwin, ¿cómo está? ¿cómo estás, Samir? Buenas noches. Ahorita acabé de mandarle notificación pues a la instructora líder, al instructor líder, a ver si con el enlace se conectan. Pues, ¿crees que es bueno? Esperemos unos 3 minuticos e iniciamos o hacemos ya la sesión. Lo que pasa es que tenía una dinámica preparada para hoy para la clase, para que sea pues activa la clase, la sesión, pero pues ahorita tengo solo a dos conectados en esta sesión y pues quisiera que hayan más. No sé qué pienses tú. ¿Qué te han dicho los muchachos en el grupo? ¿Se van a conectar o no para iniciar la sesión o les damos un minutico más? Bueno, entonces iniciemos porque pues creo que no vienen más por ahora. Bueno, la clase de hoy tiene el fin de dejar claro, así como en unas anteriores clases vimos lo que eran magnitudes, patrones de medida, etcétera. En este caso, hoy vamos a describir cambios físicos, a representarlos en una gráfica. Eh, Asimismo, vamos nosotros a tratar o hablar de cómo es el comportamiento de los datos en una gráfica, lo que es una ecuación, para qué nos sirve, ¿sí? Todo eso relacionado a las teorías, leyes y principios de la física. Eso con el fin de tener claro esos conceptos, esos datos, para que ustedes pues tengan aún más la capacidad de poder desarrollar esa evidencia 4 que les pedí, ¿cierto? Recuerden que la evidencia 2 y 3 de común acuerdo no la vamos a presentar, sino la evidencia 4, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parece importante la clase de hoy, ¿sí? Y pues la preparé para que sea una clase dinámica.
pues espero que así seamos pocos, participemos y pues igual la clase se hará corta. Sin embargo, yo al finalizar o para terminar la sesión, tengo también una propuesta para comprobar pues su atención y comprensión, ¿sí? O asimismo también antes de ella pueden hacer preguntas y con eso pues vamos a proponer algo así como eh, una especie de premios o algo así, ¿cierto? Dentro de lo que está permitido, ¿ok? Entonces, antes de iniciar, muchachos, eh, ¿cómo les va con las evidencias? ¿La pudieron encontrar el espacio para entregar esa evidencia uno del cuestionario vista en la anterior clase? Porque me comuniqué con sus líderes y ellos me comunicaron que si habían movido esa evidencia a la fase en la que estamos ahorita para que la puedan visualizar y puedan hacer sus entregas. Entonces, ¿revisaron? ¿No revisaron? ¿Cómo les fue? La evidencia uno del cuestionario. Claudia, Hola, profe, muy buenas noches. Creo que solo vamos con una evidencia. En mi caso ya presenté el cuestionario, pues le pedí el favor a a la instructora Karen que nos lo activara y pues sí, efectivamente ella lo hizo. muy bien. Entonces, ¿qué dicen los otros muchachos? Los otros compañeros. Bueno, igual, muchachos, es importante recordarles la fecha de finalización de la fase. Prácticamente nos faltan 3 sesiones y con eso terminamos. ¿Cuál es la idea entonces? Para la próxima clase, visualizar evidencias entregadas, no entregadas y pendientes, ¿sí? Para que sin necesidad de completar las sesiones hasta el 26, usted espere hasta el último día para entregar evidencias, ¿sí? Eso les afecta mucho en cuanto a la aprobación de la competencia. Entonces, pues, en la próxima clase, en la próxima sesión, previo a la sesión, voy a hacer una revisión y quienes hayan entregado hasta esa fecha, pues, los vamos a reportar, los vamos a informar aquí en la sesión y quienes no, pues la idea es que entreguen, ¿sí? Bueno, como les mencioné al inicio de la clase, es la clase de hoy, yo trato de hacer las dinámicas participativas, espero que así estemos pocos, participemos muchachos, y la clase igualmente es una clase concisa, concreta, ¿sí? Vamos al grano, a lo que a usted, eh, a lo que a nosotros, no solo a usted, nos interesa, para dejar claros esos conceptos y que ustedes tengan toda la capacidad de aplicar eso en su labor, en su ejercicio, en el ejercicio de el desarrollo del programa en el que usted está inscrito, ¿cierto? Puede ser diseño multimedia, diseño web, multimedia o puede ser también desarrollo de sistemas, desarrollo de software. Entonces, igualmente haremos algunas aclaraciones referentes a ese tema y con eso, pues, proponemos al final eso que les mencioné. Bueno, como les venía diciendo entonces, inicialmente, permítanme verifico que se esté compartiendo todo. Sí, bueno, como les venía diciendo, la clase es una clase dinámica, una clase participativa. Es válido que usted se equivoque porque lo que estamos haciendo es aprendiendo. De lo contrario, su aporte también servirá para retroalimentar los conceptos que no se tengan claros. Entonces, primero surge una pregunta en esto.
de los fenómenos físicos, que es una medida. ¿Quién, quién me ayuda con ese dato? ¿Qué es una medida? Bueno, entonces muchachos, una medida es el valor numérico que obtenemos al observar un fenómeno con instrumentos, ¿sí? ¿Cómo qué instrumento, por ejemplo? ¿Qué instrumento se les ocurre que nos puede servir para esa medida? ¿Cuál es el que más comúnmente utilizamos o lo hemos utilizado desde el colegio, la escuela? La regla, muchachos, la regla es un instrumento de medida, el metro es un instrumento de medida, el termómetro es un instrumento de medida y todo lo que a ustedes se les, conozcan, ¿sí? Con el que podamos medir algo, un fenómeno, ¿sí? Una magnitud. Entonces, sabiendo lo que acabamos de mencionar, entonces esas medidas se expresan ¿en qué se les ocurre que se expresan esas medidas? Se expresan en una magnitud y una unidad, lo que yo les acabé de mencionar, ¿sí? En el concepto anterior. Entonces, la medida es el valor numérico que obtenemos al observar un fenómeno con instrumentos como el metro, que es el más conocido, ¿sí? Esas medidas se expresan en una magnitud y una unidad. Por ejemplo, 2 metros, 5 segundos, ¿sí? Una magnitud y una unidad, ¿sí? Entonces, continuemos. Esas medidas de las que acabamos de hablar son la primera herramienta. ¿Para qué? ¿Para qué creen que es esas medidas? Son la primera herramienta para describir cambios físicos, ¿sí? Entonces, con esto, creo que queda lo suficientemente claro que nosotros podamos eh, describir el concepto de lo que es una medida, ¿cierto? Acabamos de mencionar lo que es una medida, cómo se expresa esa medida o en qué se expresa, y asimismo que para qué nos sirve esa medida, de cierta manera, ¿cierto? Tiene muchas funciones, pero es la primera herramienta para describir los cambios físicos. Por ejemplo, cuando medimos la posición de un carro, cada 2 segundos, el carro está en movimiento, ¿cierto? Y entonces expresamos esa magnitud y esa unidad de medida cada 2 segundos, ¿sí? Entonces, al primer segundo o al segundo cero, al inicio, en el punto de inicio, hay 0 metros y 0 segundos porque no ha iniciado, ¿cierto? Al pasar 2 segundos, el carro ya avanzó 4 metros. Al pasar 4 segundos, el carro avanzó 8 metros. Al pasar a 6 segundos, el carro avanzó
12 metros, ¿sí? Un ejemplo sencillo, un ejemplo claro. Con la medida tenemos puntos concretos, como cuando guardamos datos en un arreglo, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esta parte? ¿Sí? No es que estemos nosotros ahorita, pues, simplemente conociendo esos datos como en la escuela o el colegio, sino que también es para que sepamos cómo aplicarlos, ¿sí? Entonces, esto, este dato es como tener valores en una tabla y luego procesarlos a través de un programa para analizar el comportamiento del objeto en el que estemos trabajando o del objeto con el que estemos trabajando, ¿sí? Por eso es importante entonces entender esta primera parte, lo que era la medida, unos ejemplos, en qué se expresa, ¿sí? Y pues entender que esa es la primera herramienta para describir cambios físicos. En el caso del ejemplo, ¿qué cambio podemos describir? La distancia, ¿sí? La distancia que un carro ha recorrido. Ese es el cambio. Otro cambio, el tiempo también. ¿Listo? Ahora, pasemos a lo que tiene que ver con las gráficas, ¿sí? ¿Y para qué nos sirven? Primero, entonces, estamos hablando de gráficas, pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es una gráfica, muchachos? ¿Qué permite esa gráfica? ¿Qué ejemplo podemos dar o podemos imaginarnos con esa gráfica? ¿Sí? Atendiendo a lo que ya hablamos inicialmente, ¿cierto? Los fenómenos físicos, ¿sí? Que no vamos a hablar ahorita de cualquier tipo de gráfico, sino un gráfico que representa ese tipo de fenómenos, ese tipo de medidas, ese tipo de cambios. Entonces, una gráfica es la representación visual de cómo cambia una magnitud respecto a otra, ¿sí? Entendiendo lo que es magnitud, ¿cierto? Que ya lo aclaramos en las clases anteriores también, ¿sí? Perdón. La gráfica es la representación visual, no sé si me alcanzaron a escuchar, de cómo cambia esa magnitud respecto a otra, entendiendo que las magnitudes ya las estudiamos inicialmente, que es una magnitud, ¿sí? Y entonces, si la gráfica es esa representación que permite, ¿qué se les ocurre que permite? Participemos, muchachos. Bueno, entonces, perdón, esa gráfica nos permite detectar patrones sin necesidad de ver todos los datos numéricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa gráfica van a haber puntos, ¿sí? Van a haber coordenadas marcadas o señaladas y ese puntico o esa coordenada marcada o señalada nos van a indicar muchos datos, ¿sí? Datos que se pueden utilizar para diferentes procesos o para resolver diferentes problemas también, para simplificar la manera en la que nosotros queremos explicar algo, ¿sí?
Entonces, viene el ejemplo. El ejemplo dice de gráficas, ¿sí? Estábamos hablando anteriormente de un carro que cada 2 segundos se movía 4 metros, avanzaba 4 metros, ¿cierto? Entonces el ejemplo es sencillo si estamos hablando de gráficas. Si graficamos la distancia del carro en el eje Y, entonces eso quiere decir que el eje Y va a estar indicando los metros, ¿sí? Contra el tiempo en el eje X. Es decir, en el eje X nosotros vamos a estar indicando los segundos o los minutos o las horas, ¿cierto? Eso es relativo a la manera en cómo nosotros queremos representar esa información en esa gráfica. Así como en el eje Y vamos a trabajar con metros, podemos trabajar con centímetros, podemos trabajar con milímetros, podemos trabajar con kilómetros, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que para eso nos sirve la gráfica, para minimizar información, para representarla de mejor manera y más comprensible, ¿sí? Entonces, esa gráfica nos dice, o al observar esa gráfica que está indicando el desplazamiento de un objeto, pues podemos entender que el carro se mueve siempre a la misma velocidad. Entonces, no estamos nosotros simplemente, en este caso, analizando u observando la distancia y el tiempo en el que se mueve ese carro, ¿sí? Sino que también nos permite hacer unas deducciones adicionales. En este caso, ¿cuál es la deducción? Que la velocidad es una velocidad constante, ¿sí? Entonces, es como transformar datos en una interfaz visual, o lo que conocemos dashboards, ¿sí? Eso nos ayuda a entender tendencias, igual que en un sistema que monitorea usuarios, monitorea tráficos, ¿sí? Por eso es importante entonces también comprender esto de las gráficas, ¿sí? Porque seguramente en nuestro campo nos vamos a encontrar con mucho de información representada de esa manera. Y entonces debemos poderla interpretar y de acuerdo a esa interpretación podemos deducir otras descripciones adicionales a lo que se nos esté indicando ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora ya hablamos de las medidas, cómo se representan, son la primera instancia para algo. Ya hablamos de los gráficos, de para qué nos sirven. El eje Y, el eje X es relativo, dependiendo de lo que queremos representar. Asimismo, nos sirve para deducir nuevas afirmaciones, ¿sí? Pero entonces es importante también contar con una manera de comprobar ese tipo de deducciones, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego las ecuaciones, ¿sí? Entonces, las ecuaciones simplemente son modelos matemáticos, ¿sí? Y entendiendo que con esa ecuación nosotros vamos a justificar o a soportar algo que en una gráfica nosotros estamos representando, podemos decir que una ecuación resume el comportamiento de los datos en una ¿qué? En una gráfica o fórmula. Muy bien, en una gráfica o fórmula, ¿cierto? ¿En dónde más? ¿O en qué más? En una relación matemática, ¿cierto? Porque
en este caso nos estamos refiriendo a la ecuación, ¿cierto? No estamos refiriéndonos a ninguna otra representación. Sin embargo, el aporte de la compañera es válido, ¿cierto? Comportamiento de datos en una gráfica también se representa a través de una ecuación, porque la ecuación permite graficar esos datos, ¿sí? Entonces, podemos decir que en la física las leyes y principios se expresan en, entendiendo todo lo anterior, muchachos. Las medidas, las gráficas, los ejes, en qué se representan las medidas, para qué nos sirven, por qué es importante las gráficas. Entonces decimos que la física, las leyes y esos principios de la física se expresan en qué. Recuerden que estamos hablando de modelos matemáticos en este caso. Y es muy sencillo, mire. En ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la física es la ciencia que estudia todo ese tipo de fenómenos de los que hemos hablado anteriormente en las clases también, ¿cierto? El movimiento, la aceleración, la temperatura, eh, bueno, y muchos otros cambios físicos que algunos objetos experimentan, ¿cierto? Y entonces decimos que la física, entendiendo lo que mencioné ahorita, esas leyes, ¿cierto? Que rigen esas ecuaciones, esas leyes que rigen esos movimientos, esas transformaciones y esos principios que deben aplicarse, todo eso se expresa en ecuaciones. ¿Para qué? Para obtener datos. Datos que se pueden representar en gráficas y que a través de las gráficas podemos deducir nueva información. Esa nueva información también se puede soportar a través de nuevas ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente del carro, ¿sí? Decíamos que el carro se desplazaba en un tiempo y una distancia, ¿sí? Entonces, el carro del ejemplo inicial sigue una ecuación. ¿Cuál ecuación? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Y entonces, la D ya sabemos que es la distancia, la B sabemos que es la velocidad, la T sabemos que es el tiempo, ¿cierto? Porque es una fórmula que a nosotros, pues, nos han enseñado también en el colegio, ¿sí? Es una fórmula difícil de olvidar. Y como les mencioné, para que se la puedan eh, aprender también, eh, recordar que la velocidad de un carro dicen kilómetros por hora. Entonces, kilómetros es el tiempo, perdón, kilómetros es el espacio, por hora es el tiempo. Entonces, espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo, ¿cierto? Que también se puede despejar a través de la fórmula que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Entonces, el ejemplo de la ecuación de ese primer ejemplo que mencionamos al inicio del carro, nos mencionaba que en 2 segundos en un segundo se desplazaba 2 metros, ¿sí? Entonces, la velocidad es 2 metros por segundo, ¿sí? Y a partir de eso, nosotros podemos encontrar los datos que necesitemos simplemente despejando, ¿sí? Aunque en este caso, como es un ejemplo corto, es un ejemplo sencillo, lo podemos deducir así simplemente cualquier otro dato, ¿sí? Porque al inicio también lo mencionamos,
Pero entonces, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Esas ecuaciones son las que nos permiten a nosotros poder soportar decisiones, soportar afirmaciones, ¿sí? Bueno, muchachos. Entonces, eh, continuando acá con eso de las medidas, las ecuaciones, las gráficas, hablemos de la relación de esas teorías, leyes y principios, ¿sí? Pero antes es importante resaltar, muchachos, una ecuación es como una función en programación o en diseño, una función matemática, ¿sí? Por ejemplo, cuando programamos en Python, decimos que definir distancia, abrimos paréntesis, b, t, cerramos paréntesis, retornar b por t, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros estamos aplicando esa información, ese conocimiento que tenemos para funciones que nosotros necesitamos que se procesen para poder mostrar alguna información, para poder graficar esa información, ¿sí? Ahora, hablando de la relación, entonces dice que las medidas, gráficas y ecuaciones están ligadas a modelos científicos, ¿sí? Tengo ahí dos puntos. Entonces, ¿qué modelos científicos creen que son los que pertenecen a esas medidas, gráficas y ecuaciones? Algunos nada más. Los mismos que estamos viendo ahí en pantalla. Teorías, leyes y principios. ¿Sí? Entonces, teorías porque explican los fenómenos. ¿Sí? Por ejemplo, la teoría de la relatividad. Las leyes porque expresan regularidades observadas. ¿Cierto? Por ejemplo, la ley de Newton. Y también los principios, ¿por qué? Porque son reglas fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, el principio de conservación de la energía, ¿sí? Y hablando del principio de conservación de la energía, en nuestra próxima clase vamos a hablar también de eso, de la transformación de la energía, de la representación de la energía, los tipos de energía. ¿Qué tanto conocen ustedes de la energía? ¿Qué es energía? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Pues muchachos, ¿cuál puede ser un ejemplo de eso que estamos mencionando en el momento? Miren que parte de la evidencia 4 que deben entregar ustedes tiene que ver con entender estas cosas, aparte de la energía que la vamos a ver nosotros en la próxima clase, ¿sí? Que usted me indique o me experimente, me explique la forma en cómo va a solucionar un problema aplicando esas teorías, leyes y principios, ¿sí? Acá en el ejemplo decimos que podemos medir cómo cae una pelota, ¿sí? Y entonces, si conocemos una gráfica, si sabemos cómo crear una gráfica, si sabemos los ejes que tiene una gráfica, ejes positivos, ejes negativos, cuál es el eje X, cuál es el eje y qué dato vamos a representar en esos ejes, nosotros podemos graficar correctamente la caída de esa pelota, ¿sí? Ahora, después hablamos de ecuaciones también, ¿cierto? La manera en la que nosotros justificamos o soportamos
esos datos que estamos representando en esa gráfica. ¿Sí? O asimismo también justificamos las decisiones que se pueden tomar a través de esa gráfica. ¿Sí? Entonces, en este caso, como estamos hablando de caída libre, hay una ecuación que existe para poder soportar eso. ¿Sí? Que la altura es igual a la altura inicial, es decir, a ese punto inicial, menos un medio de gravedad por tiempo. Bueno, ahí falta un 2, es tiempo al cuadrado. Me disculpan, pero estoy haciendo la aclaración, ¿sí? Faltó un 2 después de la t, porque la t es elevada al cuadrado, si estamos hablando nosotros de esta ecuación de la caída libre, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el dato importante aquí? Que también debemos conocer esa velocidad o esa aceleración de la gravedad, ¿sí? Porque es la misma para todos los cuerpos. Y entonces ese dato va a ser el mismo en todas las ecuaciones, ¿cierto? Obviamente se va a afectar los resultados porque es el único dato que va a ser el mismo. Los demás datos pueden cambiar, ¿sí? ¿Cuál es el principio entonces en este caso? Que la gravedad afecta a todos los cuerpos por igual, lo que acabé de mencionar, ¿sí? Pues muchachos, vamos a ver un videito de 2 minuticos. Me confirman si no escuchan y luego continuamos con la clase. Muy bien. Analicemos algo que parece mucho más complicado de lo que realmente es. Cómo interpretar mediciones, gráficos y ecuaciones cuando las cosas cambian físicamente. Mediciones. Gráficos. Ecuaciones. Imagina que estás trabajando en un diseño multimedia, tal vez animando una pelota que rebota. Profe, no se escucha nada, profe. Ya, déjame un segundito. Pero a la explicación que yo hice, sí me la escucharon, ¿cierto? Sí, señor, sí. Ok, listo, ya les vuelvo a compartir. Listo. Muy bien. Analicemos algo que parece mucho más complicado de lo que realmente es. Cómo interpretar mediciones, gráficos y ecuaciones cuando las cosas cambian físicamente. Mediciones. Gráficos. Ecuaciones. Imagina que estás trabajando en un diseño multimedia, tal vez animando una pelota que rebota. La pelota sube y baja, ¿verdad? Bueno, cada parte de ese movimiento se puede describir con mediciones. ¿Qué tan alto llega la pelota? ¿Qué tan rápido se mueve? ¿Cuánto tiempo pasa en el aire? Estos números son más que estadísticas. Cuentan la historia del viaje de la pelota. Ahora hablemos de gráficos. Digamos que graficas la altura de la pelota a lo largo del tiempo. ¿El resultado? Una hermosa curva que sube y baja. Los picos te muestran los puntos más altos. Los valles, los más bajos. Si la curva es pronunciada, la pelota se mueve rápido. Si es plana, la pelota se detiene en su punto máximo. Los gráficos traducen números brutos en historias visuales, súper útiles para detectar tendencias o patrones. Pero, ¿qué pasa con las ecuaciones? Son como códigos secretos que predicen lo que va a pasar después. Para nuestra pelota, la ecuación podría verse así. I, 0, eis, bc, tt. 1, 2 gem, t2. Suena aterrador, pero cada letra representa algo real. La altura inicial, la velocidad inicial, el tiempo.
cómo la gravedad tira de la pelota hacia abajo. Ingresa tus medidas y podrás predecir exactamente dónde estará la pelota en cualquier momento. Todos estos están conectados por teorías, leyes y principios de la física. Mediciones. Gráficos. Ecuaciones. Las leyes de Newton, por ejemplo, explican por qué la pelota rebota de la manera en que lo hace. La ley de conservación de la energía te dice por qué nunca rebota más alto de donde comenzó, a menos que le des un impulso. Así que, la próxima vez que veas un gráfico o una ecuación en tu trabajo de diseño, no te limites a ignorarlos. Pregúntate, ¿cuál es la historia aquí? ¿Qué está cambiando y por qué? Porque si puedes leer el lenguaje de las mediciones, los gráficos y las ecuaciones, no solo estás creando imágenes geniales, sino que estás mostrando cómo funciona el mundo real. Y créeme, una vez que le agarras el truco, es como ver Matrix, pero en tus propios proyectos creativos. Sumérgete. Juega. Deja que la física mejore tus diseños. Genial el video, ¿no? Me gusta bastante porque tiene mucha información, ¿sí? Pues prácticamente resume lo que hablamos nosotros al inicio, ¿sí? Entonces, muchachos, dudas hasta el momento. ¿Qué entendieron del video? Los escucho. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Bueno, entonces, en pantalla, ustedes están viendo un fenómeno físico, la descripción de 3 fenómenos físicos, ¿sí? El primer fenómeno es el movimiento de un objeto con velocidad constante. Perdón, ahí me faltó algo. Ya lo agrego. Listo. El movimiento de un objeto, el primer fenómeno es el movimiento de un objeto con velocidad constante. El segundo fenómeno es el movimiento de un objeto a velocidad cambiante. El tercer fenómeno es la caída libre de una pelota, ¿sí? Y el cuarto fenómeno es el calentamiento o enfriamiento del agua, ¿sí? Que refleja la temperatura versus el tiempo. Agreguémosle ahí otro fenómeno más. El calentamiento. Listo. Uno más le agregué ahí. Dos más, pues, ¿cierto? Para que se entienda mejor. El primero, el movimiento de un objeto con velocidad constante. El segundo, el movimiento con velocidad cambiante. El tercero, la caída libre de una pelota o de cualquier otro objeto, ¿sí?
El cuarto, el calentamiento del agua. Y el quinto, el enfriamiento del agua. Todos esos son fenómenos físicos, todos esos se representan con ecuaciones y todos esos pueden ser representados con gráficos. Recuerden que los gráficos también nos muestran información adicional o nos permiten describir otras situaciones que se pueden presentar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de las que les hablé al inicio de la clase? Es un reto, muchachos. El reto consiste en que usted va a simular datos, es decir, va a imaginar, no me va a pedir a mí datos de ese movimiento de ese objeto, de la caída libre de esa pelota, del calentamiento del agua, el enfriamiento del agua. Todos esos datos son los que usted va a simular, ¿sí? No tengo que darle datos. Segundo, usted va a representar esos datos en una gráfica, ¿sí? Tercero, usted me explica la ley o principio físico que usted está representando en esa gráfica, ¿sí? Y cuarto, pues de acuerdo a lo que usted me muestre o me indique, dice que vamos a premiar la claridad y creatividad en la presentación de esa gráfica, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Para ustedes que están presentes y para quienes quieran observar también, para quienes visualicen la grabación de esta sesión de hoy, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver quiénes de ustedes son quienes me van a mostrar o a cumplir el reto, ¿cierto? Solo vamos a admitir 5, ¿cierto? Entonces ya depende de quienes están en la sesión inicialmente, quienes se presentaron, quién inició ya con el primer fenómeno, quién me mostró el segundo fenómeno, quién me mostró el tercero, el cuarto y el quinto, y la explicación de los mismos, para luego continuar con, con la energía y los fenómenos de la energía, ¿sí? Y eso lo va a eximir a usted de la presentación de una evidencia, ¿sí? Entonces, supongamos que usted no presentó la evidencia 1, que es el cuestionario. Pues muy bien, entonces, presentándome este reto, entonces usted eh, ya queda eximido de la presentación de esa evidencia 1, ¿cierto? Ya hay otra. En las siguientes clases yo también voy a proponer nuevas tareas, ¿sí? Y entonces, el ejemplo del premio que les estamos dando, simplemente con eso quiero yo que usted me demuestre lo que ha aprendido, lo que ha comprendido, ¿cierto? Y hasta podemos estar también negociando puntuaciones para la evidencia final, ¿sí? Datos adicionales. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que usted en mi correo, lo voy a escribir ahí, listo. En pantalla ustedes están viendo el correo institucional del instructor, es decir, mi correo, ¿sí? O de lo contrario, también puede entregar su evidencia de este reto en el espacio de la evidencia, de la última evidencia, ¿sí? De la actividad de aprendizaje 4, evidencia 1. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, o a mi correo. Y con eso
como ya le mencioné, pues hay una premiación. ¿Listo? ¿Comprendido, muchachos? Sí, señor. Bueno, lo que quiero con esto, muchachos, es igual que si ustedes están pues cargados de trabajo, eh, reducirles un poquito eh, ese trabajo que tienen que presentar al final. ¿Listo? Y en la próxima clase entonces también verificamos eso de las evidencias entregadas y no entregadas. ¿Vale? Pues no siendo más, muchachos, eso es todo por ahora. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Profe, una preguntita, ¿cuántas evidencias son con su merced? Son dos evidencias. Evidencia 1 de actividad de aprendizaje 1 y evidencia 1 de actividad de aprendizaje 4. Ah, ok.